Buena, Lucas. Démosle entonces. Buena, buena. Ya, chiquillos. Eh, ya, antes de partir, tienen que saber que esta clase es como, espero yo terminar una cierta materia. Y ya mañana va a ser clase de repaso para la prueba. Ya, mañana va a ser un puro de ejercitación, pues, bien. Porque el lunes hay prueba, o si no, la dejamos, no sé, ya, eso. O sea, hoy espero que podamos terminar con un cierto temita que estábamos viendo, que es sobre diagonalizar formas bilineales simétricas. Entonces, Mm. les recuerdo que el último teorema que vimos en la clase anterior era sobre que tenía que una forma bilineal era simétrica si solo si es diagonalizable. ¿Ya? Esto es lo que vimos. Ya, eso fue lo último que quedamos. Pero lo que quiero es que vean ahora, por lo menos que veamos un ejemplito de esto, po. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo fácil. Oh, ¿Qué pasó? ¿Qué me fue estoy eso? muriendo. Sí, Se loco. muere. Ah, Por favor, ya. no te mueras, no te mueras. No, no te mueras en video, por favor. Sería horrible. Ya, les voy a mostrar una. Vamos a ver una forma bilineal, pues, que vamos ya. Esta forma bilineal ya vamos a estudiar un poquito. Que es una súper fácil porque es de R2 cruz R2 nomás. Ya, entonces tiene cuatro variables. Voy a hacer esto. A1 por B2 más A2 por B1. Ya, esta forma bilineal. Ya, bueno, entonces, esta cuestión, esta cuestión, vamos a ver que efectivamente es una forma bilineal simétrica. Ya, eso es lo primero. Esto efectivamente es una forma bilineal simétrica. Ya, eso se puede demostrar y no es difícil. Bien, la cosa es que lo que quiero es que hagamos es diagonalizarla. Ya, eso es lo que quiero, lo dejo ahí como con mayúsculas, porque eso es lo que quiero que hagamos. Ya, entonces, ¿cómo demostramos que es bilineal simétrica? A ver, díganme. ¿Cómo? ¿Cómo harían ustedes para demostrar que esta es una forma bilineal simétrica? Eh, O sea, Habría que primero hacer. ver que sea simétrica o no. O sea, sí, en realidad simplemente es por definición, po. Ya, y acuérdense que lo que me decía el Lucas el lunes, que está súper bien, que basta comprobar linealidad en una coordenada y la simetría te va a sacar la otra coordenada al tiro, ¿cierto? Ya, entonces, bueno, ¿qué es bilineal simétrica? Lo pueden hacer ustedes, es un ejercicio asible. Esto, le vamos a poner entonces acá un tic. Perdón, aquí. Esto se puede hacer, no es difícil. La cosa es que quiero que diagonalicemos esta forma bilineal simétrica, ¿ya? Va, entonces, ¿qué hay que hacer? Encontrar una base de R2. Son dos elementos nomás, es súper fácil. Es una base de R2, de tal modo que la matriz asociada sea diagonal. Ya, ¿cómo hacemos eso? A ver, ¿qué idea pueden? Díganme ustedes qué harían para diagonalizar. Voy a ocupar la matriz asociada a F, Sí, hay que encontrar una pero, base. Con la base como no canónica. tenemos base, habría que, o sea, idea, hacer como esta cuestión que hacíamos antes, como cambio de base, como para sacar la base que queremos. Ya, Yo soy por ahí. espérame. Eso puede servir, pero mira, sí, igual está bien, pero mira, fíjate que de acuerdo al teorema que vimos el lunes,
¿Te acuerdas que el teorema que vimos el lunes lo que decía era lo siguiente? A ver, espera, calma. El teorema que vimos el lunes, de nuevo, era que simetría implica diagonalización. Ya. Entonces, eso es lo que necesitamos usar aquí. Pues. Este es un ejemplo concreto para poder aplicar ese teorema. Ahora, el teorema estaba demostrado por inducción, si ustedes se acuerdan. Por lo tanto, como era por inducción, no te daba una base así como explícita para usar en cualquier situación. ¿Ya? No, porque no era un teorema así como constructivo, no te daba la receta específica. Si yo te digo, mira, toma esta forma bilineal, diagonalízala. El teorema no te lo decía, pero sí que te daba como hints, ¿cachai? Como que te daba como pistas para poder hacer diagonalización de una base de una forma bilineal simétrica cualquiera. Entonces eso es lo que quiero que hagamos ahora. Le doy una forma bilineal simétrica y de alguna manera vamos a ver ese teorema, el último teorema anterior, para ver cómo nos puede ayudar a diagonalizar esta cosa. Ya, de nuevo, entonces, lo que hay que hacer es encontrar una base, voy a anotar eso, lo que hay que hacer es encontrar una base B, que va a estar formada, por supuesto, por dos vectores, B1 y B2, tal que la matriz asociada a esta forma bilineal es diagonal. Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces, signo de interrogación, ese es el objetivo. ¿Cómo encontramos esta base? Hay que encontrar esos dos vectores, el B1 y el B2. Entonces, insisto, vamos a volver al teorema, ¿ya? Y en la demostración del teorema, te daban explícitamente cómo obtener el B1, que estoy marcándole ahí con una flechita con rojo. Era el primer paso de la demostración, encontrar ese B1. ¿Se acuerdan cómo encontramos ese B1? Era cuando poníamos N1 y decíamos que era una matriz de 1 por 1. Era el caso obvio. Sí, no, pero fue después de eso. Que en la demostración yo le puse como una V. Revisa la demostración. No sé si la notaron, pero si no, te les voy a decir igual. Yo por lo menos no la anoté, tenía que pasar la materia. Ya. No importa. F, a ver, yo lo que tengo ¿Ya? es que, a ver, F de B sub I como B sub I J era 0. Sí. Siempre para todo I distinto de J. Exacto. ¿Ya? Teníamos los dos casos obvios, que era cuando F era la función nula. Claro. Y cuando F, y cuando evaluamos en N igual 1, porque nos da una matriz de 1 por 1. Sí. Y luego fue cuando probamos y dijimos ya, que no sea la nula y que sea mayor a 1. Claro. Y después comenzamos con la otra parte. Exacto. Y de ahí viene el B1 que yo te estoy pidiendo. Que yo no le puse en ese momento, no le puse B1, le puse V nomás. Ah, el F de B, B. Eso. ¿Cachai? Ya. La forma cuadrática de la Q. Ya. Exactamente, eso les voy a recordar ahora. Este V en la demostración, el primer paso de la demostración se construye así. Es un V, un vector cualquiera, pero que tiene que cumplir lo siguiente, que f de b, b sea distinto de 0. ¿Ya? Lo que hay que hacer ahora, entonces, para diagonalizar esta forma, es encontrar cualquier vector de R2 que cumpla con eso, que f de b, b sea distinto de 0. Entonces, busquemos cualquier vector de dos coordenadas que haga esa gracia. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a hacer. Díganme ustedes, ¿qué vector de dos coordenadas hace esta gracia? Piénsenlo. ¿Con números nomás? ¿Ahora mismo? Sí, tenéis que ir probando con números. Ah, el 1, 2 y el Ya. 1.
sea que tiene que ser el mismo, entonces 1, 2, 1, Ah, 2. sí, pues el 1-2. O 1, El 1, 1, 1,2, 1. porque el 1,2, veamos qué es lo que da. Déjame verlo. Lo voy a escribir aquí con azul. El Tenéis 1-1 que, también más fácil. o el 2,1, el 1,2 también, los dos, yo creo que los dos funcionan. Vamos a ver, f de 1,2, 1,2. ¿Cuánto da esto? Va a ser 1 por 2 más 1 por 2, ¿no es cierto? Que es 4, ¿sí? Sí. Ya, y ese, entonces está súper bien porque efectivamente esto no da 0. Ya, ese es el primer paso. Muy bien, encontramos entonces, este va a ser nuestro B1, ¿ya? El B1 de la base va a ser este loquito, el 1,2. ¿Vale? Solo nos falta entonces encontrar el B2 ahora y vamos a estar listos. ¿Cómo encontramos el B2 ahora? ¿Está bien? Ya, tenemos el B1. Solo nos falta encontrar un B2 para que la matriz sea diagonal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, calmado. Necesito borrar esto para que entiendan de dónde va a aparecer este B2, de dónde lo voy a sacar. Y es de dónde aparece la demostración del teorema también. ¿Por qué esto es así? La idea es la siguiente. Acuérdate que... Voy a ampliar esta parte de acá. Acuérdate que la matriz asociada a la forma en la base B es así. Es la matriz formada por f de B1 con B1, Sí. f de B1 con B2, ¿no es cierto? F de B2 con B1 y acá F de B2 con B2. ¿Cierto? ¿Está bien eso? Me equivoqué aquí. Eso es un 1. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Ya, entonces, como queremos que esta cuestión sea diagonal, queremos que esto es diagonal, entonces necesitamos que este loguito de aquí sea 0 y que este igual, pues. Para que sea diagonal, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, 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 O sí, sí, sea que sí. el B2 vendría a ser como un vector de complemento ortogonal del 1,2. Eso, precisamente, muy bien. Excelente. Lo que necesitamos entonces es encontrar un B2 de modo que pertenezca en el complemento ortogonal del generado por el B1. Sí, de hecho, eso iba a mencionar que después lo que seguía de la demostración ocupábamos el W ortogonal. Exactamente, eso es lo que hay que hacer, porque si está en el complemento ortogonal, al tiro se va a garantizar que esto te va a dar 0, ¿cachai? Mm. Y por eso va a ser diagonal, para que este loquito sea 0. Y bueno, este de acá, como la función, la forma es simétrica, el f del B2 con el f del B1, estos son iguales, de hecho. Por Ah, y simétrica. ahí ocupamos entonces el hecho de que ocupábamos ayer que era el f de x, b igual 0, ¿cierto? Ahora podemos Sí, ocupar el mismo b de aquí y sí, despejamos, ¿no? sí, Ah, bueno, bueno, bueno. precisamente. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar cualquier B2, ahora el objetivo es encontrar cualquier B2 que esté en el complemento ortogonal del B1. Ya, eso es lo que tienen que hacer. Encuentren cualquier B2 en el complemento ortogonal del generado por el 1,2 que habíamos tomado. Menos 2,1. Menos 2,1. A ver, déjame ver. Comprobémoslo. A ver. Entonces, el candidato va a ser el menos 2,1. Perdón, lo escribí mal. Menos 2,1. Entonces, tiene que cumplirse que f de B1 con B2, esto debería dar 0. Veamos.
debe ser f de, ¿cuánto era? El 1,2 y el menos 2,1. Entonces, por definición de la f es multiplicar el 1 con el menos 2 y sumarle el 2 con el 1. Todo multiplicado por el 1. Y eso efectivamente te da 0. Súper bien. ¿Cachaste eso, Lucas? ¿Está claro? Es probando igual, pues, ¿no? Sí. Igual es una buena pregunta. ¿Cómo se te ocurrió esto antes? ¿Por qué se te ocurrió ese? Calculé el complemento ortogonal. O Ah, sea, ya, perfecto. lo calculé. Ya, Y me dio súper que bien. este vector era base de eso. Está súper bien, pues. Excelente. Entonces, cabros, exactamente, este B2 efectivamente entonces cumple con que está en el complemento ortogonal. Y ahí estamos listos con el ejercicio, pues, ¿cachai? Porque mira, la base, entonces, la base formada por esos vectores, el B1, que era el 1,2, y el menos 2,1, esta base es una base de R2, y la matriz asociada va a ser diagonal. Comprobemos eso. Comprobemos eso. Mira, lo voy a escribir acá arriba. Si lo escribimos acá arriba, entonces este era el... Perdón, aquí. Esto es f de B1, B2 y esto es Ya. f de B2, B1. Entonces, la matriz asociada va a ser f de B1 con B1. ¿Cuánto había dado? Era 4, si no me equivoco. Me El f de... equivoqué calculando la cuestión, pero ya me dio igual, chao. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque me había ocupado mal la transformación lineal, pues. Este era no sé, pues yo puse A, B, C de los vectores. Y la que Ah, había hecho, yo ocupé la tradicional, la del A, C, B, D. tenés razón. Yo igual me cometí el error. Esto está malo. Sí, sí, Ahí sí. era, No, era 1 con menos 2, ahí sí. a ver, probemos. Tienes razón. Creo que es 1 con menos 2. Porque ahí te queda 1 por menos 2 más 1 por 2. Y ahí sí queda. Sí, ahí sí, po. Porque era la primera por la última. Se ve Claro. confundido. Sí, igual me confundí. Ya. Bueno, este sí. Entonces ahora sí, este es el 1, menos 2. Ya. Ese va a ser nuestro B1 y nuestro B2. Ya, entonces en la matriz asociada, lo que quiero que cachen es que la matriz asociada va a ser f de B1 con B1, que era 4, lo calculamos. El f de B1 con B2 es 0, porque lo forzamos a que fuese así. El f de B2 con B1 también es 0. Y el f de B2 con B2, ¿cuánto será eso? Si no me equivoco, da menos 4. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Lucas? Sí, sí. Ya. Bueno, la cosa, ahí estamos listos, pues. Confío en ustedes. Sí, 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 ahí está listo. ¿Cachai? Lo único que tienes que hacer lo que hice fue evaluar este loquito que estoy marcando con rojo y evaluar este loquito que estoy marcando con rojo. Y el primero te va a dar 4 y el segundo menos 4. La cosa es que ahí está, pues, esa es una matriz diagonal y encontramos la base que diagonaliza. Terrible bien. ¿Se entendió todo? ¿Alguna duda? Eh, Pregunta. Dime. Me perdí en el 1 como menos 2. Ese no sé cómo lo sacaste antes. Acuérdate cómo funciona el complemento ortogonal, po. El f Sí, po. del primer vector con el segundo tiene que ser 0. El Sí, primer vector es el 1,2 y el segundo vector, un vector cualquiera, c, d. sí, po. Entonces tú tenés f de 1,2, c, d. Y eso por la transformación que puso Gonzalo es d más 2c. Pero eso tiene que ser igual a 0. Exacto. Ajá. Entonces tenéis que d es igual a menos 2c. Entonces el vector cd te queda c, menos 2c. Y ahí sacáis el c y te queda 1, Ah, menos ya, 2. ya. Bueno, bueno. Sí, había llegado ahí, pero me quedé mirando y dije, como, no, sí. Ah, ya. No, sí, me faltaba ese paso. Eso.
Vale. ¿Cachaste? Sí, sí. Ya, pulento. Súper bien, pues. Entonces ahí tienen un ejemplo, igual súper simple porque era de dimensión 2 nomás, pero bacán, para que entendamos cómo diagonalizar al menos una forma bilineal. Voy a borrar todo entonces. Súper. Igual en la tarea, por ejemplo, también les pedí diagonalizar otra cosa, pero era el producto interno. Y era diagonalizarla específicamente en la matriz 222002, ¿cierto? El último ejercicio de la tarea. Pero igual, pues es lo mismo, es diagonalizar una forma bilineal. De todas formas, de todas maneras. Ya. Bien. Ahora que quedó eso claro, ya con el ejemplito, ahora sí vamos con el teorema que necesito que vean. Que es lo que les mencionaba igual el día lunes. Este otro teorema re importante. Que habla sobre lo mismo, sobre la diagonalización de formas bilineales simétricas. ¿Qué dice el teorema? Dice que si tú tienes una forma bilineal simétrica, ya tienes un B, un K espacio vectorial de dimensión n, tienes F, una forma bilineal simétrica, ya tienes F una forma bilineal simétrica, y le vamos a decir que el rango de la forma lo vamos a anotar con la letra R, ¿ya? El rango va a ser R. No necesariamente es N, sino que es otra letra, es R, ya. Entonces, la cosa es que este teorema lo que nos va a decir es que podemos diagonalizar la cosa, ya sabemos que se puede diagonalizar, pero se puede hacer más que eso. El teorema dice que entonces existe una base. A ver, ya sí los voy a anotar. B1 hasta Bn, una base, tal que se cumpla que la matriz asociada es diagonal, que eso es lo que ya sabemos que se puede hacer, es diagonal. Ya hasta el momento no he escrito nada distinto, hasta el momento la base es diagonal, ¿bien? Que es lo mismo del teorema anterior. Pero este teorema lo que nos dice es lo siguiente, es diagonal y se cumple con lo siguiente, esto es el plus del gran teorema, se cumple que f de BI es 1 para todo i menor o igual a r. Y f de BI es 0 para todo i mayor estricto a r. Ese que sale como FDI solo. Me equivoqué, es BI, BI. Lo escribí malito. Es f de BI, BI. Ahí sí. Y ojo, a ver, anótenlo nomás. Anótenlo. Ese está en el Hoffman. Ese lo Sí, leí. sí, sí. Este es un gran teorema que está en el Hofband, que vamos a demostrar ahora, que es más que diagonalizar, po. Es más aún. Es diagonalizar de una forma específica. Entonces eso. Lo que tienes de específico es que lo que te dice este teorema es que los elementos de la diagonal son puros unos hasta un cierto punto en que después son puros ceros. Y ojo, aquí cometí un pequeño error, déjenme borrar porque no es un K espacio vectorial, es específicamente, este teorema es específicamente sobre los complejos. Es un C espacio vectorial, ahí sí. Necesitamos el cuerpo de los complejos aquí.
¿Entienden entonces la hipótesis, lo que dice el teorema? Sí, ya lo encontré. Ya, vamos a demostrarlo, porque la demostración es súper sencilla. Solo es fácil porque el teorema anterior ya hizo la mayoría de la pega, po. Con el teorema anterior ya sabemos que podemos diagonalizar, ya lo tenemos asegurado. Lo único que nos falta es ver esto, que la diagonal sean puros unos y después puros ceros. Entonces, Gonzalo, dime. el R, ese del rango, no tiene ni Ajá. una característica respecto a n, mayor, menor, Sí, mayor, igual, ¿no? claro. Mira, te voy a borrar y voy a explicar eso y otra cosita más enseguida. Ya vale. Ya, tenéis la base, es así. Tiene n vectores. Ya. Esto significa que la matriz asociada en esta base, como sabemos, la voy a hacer aquí bien grande. La matriz asociada va a ser f de B1 con B1. Después f de B1 con B2. Etcétera, ¿no es cierto? Hasta f de B1 con Bn. Punto suspensivo, y acá f de Bn con Bn. La cosa es que queremos que esta matriz realmente sea diagonal. Entonces acá en realidad van a haber puros ceros. ¿Ya? Acá entonces voy a dibujar un cero grande aquí y un cero grande acá, porque solo nos importa la diagonal. ¿Está bien? Pero más aún, lo que queremos, en realidad, lo que vamos a pedir es que esta matriz sea así, como que tenga 1, 1, 1, 1, hasta un cierto punto en que venga un 1 y después vienen puros ceros, 0, 0, puro, puro, puro y 0. Así, esta es la forma que va a tener esta matriz asociada. Puros 1 y después puros ceros. Entonces, ¿cuánta cantidad de unos hay? Precisamente el rango de la forma. ¿Cachai? ¿Y cuánta cantidad de ceros hay? N menos el rango de la forma. Esta va a ser, por supuesto que esta es una matriz de n por n. ¿Bien? Es una matriz de n por n. El rango es lo que anotábamos con la letra R. Este va a ser R, esto es n menos R. Y naturalmente, el rango, respondo a tu pregunta entonces, lo voy a escribir aquí con rojo. El rango de una forma bilineal, R siempre está acotado por el n, por la dimensión del espacio total. Siempre está acotado por arriba, por eso. ¿Ya? Bueno, y si le queremos ser más específico, es mayor o igual que cero también el rango. El rango siempre cumple esto, siempre, siempre, siempre. Lo mismo en las transformaciones lineales, en las formas bilineales, en las funciones multilineales, etcétera. Siempre pasa esto. El rango está acotado por arriba y por abajo por cero. ¿Ya? ¿Sí? Ya, entonces eso, lo que queremos es encontrar entonces, vamos a encontrar, la demostración es encontrar esa base, V, o sea, B larga, perdón, la B de B1, B2, Bn, que cumple esta gracia. Que hayan puros 1 y después puros ceros. Recuérdate, acuérdate, esto es importante, acuérdate que el rango de una matriz era la cantidad de filas no nulas de la escalonada reducida por fila. Si tú te fijas, precisamente eso es lo que está pasando acá, po. Porque la cantidad de filas, que son todas estas, que estoy marcando con color azul, ¿cuántas filas no nulas van a haber? R, que es precisamente el rango de la matriz, que es el rango de la forma bilineal. Y la cantidad de filas nulas es n menos r. ¿Sí? Tiene que coincidir todo con la noción de rango que ya tenemos de matrices, que es la cantidad de filas no nulas de la escalonada reducida por fila. Calza con esa R que es el rango donde hay puros unos y después son puros ceros. Ya. Demostración, entonces. Ahora sí vamos con la demostración.
Demonstration. Ya, demostración. ¿Cómo demostramos esto? Mira, nosotros ya sabemos, nosotros ya tenemos una base, la vamos a llamar así como B', porque es otra base. Ya tenemos una base que es formada así como, vamos a ponerle otros nombres. W1 hasta Wn. Nosotros ya sabemos por el teorema anterior que existe esta base. ¿Y que cumple qué cosa? Cumple con lo siguiente. Cumple que f de Wi con los WJ es 0 para todo i distinto de j. ¿Sí? Eso es por el teorema anterior. Ya tienes una base cuya matriz asociada es diagonal. Eso es lo que está escrito ahí. Ya, además, lo que podemos hacer es pedirle, de acuerdo a la definición del rango, que los f de Wi, f de Wi, Wi, esto sea 0 para todo i mayor que r. ¿Ya? Eso es por nada más ni nada menos que por la definición del rango, el rango de la matriz asociada, ni más ni menos. Entonces, con esta definición, mira, la cuestión es lo siguiente, voy a hacer un dibujo aquí con rojo, la matriz. De esta manera, la matriz asociada va a ser así, f de W1 con W1. F de W2 con W2 hasta un cierto punto que es el F de WR con WR y después vienen puros ceros. Y acá hay 0 grande y 0 grande, ¿sí o no? ¿Me van siguiendo la idea? Sí, sí. Sí, ya. Entonces, lo que quiero decir, lo que está escrito ahí precisamente en esas 3 líneas es lo que está escrito acá con rojo. Eso es. ¿Ya? Tenéis la diagonal que es de W1, W2 hasta el WR y después son puros ceros. Entonces, lo que queremos hacer es, para demostrar el teorema, es que estos de aquí no sean así, sino que sean puros unos, ¿cierto? Queremos que en realidad sean puros unos, que estoy tachando ahí con color azul. Y el resto sí, el resto está bien porque ya son puros ceros. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para hacer que aquí aparezcan unos? ¿Qué puedo hacer para que aparezcan unos? En vez de eso, f de W1, W1. Quiero que aparezca un 1 nomás. ¿Qué puedo hacer para que ahí aparezca un 1 nomás? Dividirlo por sí mismo. Sí, eso es, sí. Ah, la Sí. cuestión racia. Es re fácil, eso se llama normalizar, ¿cachai? Es súper sencillo, tenéis que agarrar la cosa y como ponderarlo para que te dé un 1. De Entonces, todo el sentido, pues, si todos los demás van a ser 0. sí, pues, exacto. Tú sabís que tú ya tenés garantizado que estos loquitos, estos de aquí, estos no son nulos, ninguno. Ninguno de estos loquitos es nulo, ¿ya? Ninguno de estos loquitos es nulo. Entonces, efectivamente, podéis ponderarlo. ¿Cómo? Ya, eso es lo que voy a escribir ahora. Lo voy a escribir más formal. A ver, déjenme borrar esto. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer para definir la base se define así. La base son los B1, B2 hasta B sub n. Esta es la base que cumple la tesis del teorema. Se define así.
Se define de la siguiente forma. Se define por el BI es 1 partido por la raíz cuadrada de f de WI con WI por f de WI como... No, mentira. La pura raíz, ¿no? Espérate. Por WI. Ahí sí. Ahí sí. Ajá, sí, eso. Y por supuesto que además esto es para los I menores iguales que R. Para los I menores iguales que R. Pues si el I ya es mayor que R, no me alcanza la pizarra, pero si el I es más grande que el R, los V son los mismos que los W. ¿Cómo fue eso? Ya, espérame. Quiero que cachen, antes de responder tu pregunta, Lucas, quiero que cachen por qué se eligen estos loquitos específicamente. ¿Por qué son esos específicamente y no otros? Para todo I menor o igual que R. Ahora sí voy a borrar más para acá arriba. ¿Por qué se eligen esos específicamente y no otros? Por lo que decía el Dante, esto es una... Se hace ese arreglito para que hacer forzar que aparezca un 1. ¿Ya? Mira, ¿cómo así? Mira, vamos a comprobarlo. Pues, lo que queremos es que f de B1 con B1 sea igual a 1. Eso es lo que queremos, ¿cierto? F de B1 con B1 sea igual a 1. ¿Ya? Eso es lo que vamos a comprobar, pues mira. Y lo mismo con el B2 con el B2 y el B3 con el B3 y etcétera. Porque mira, lo vamos a hacer específicamente con el B1. Es el primer loquito que apareció aquí, ese. Vamos a forzar que ese elemento de la diagonal sea un 1. ¿Ya? Entonces, f de B1 con B1, por definición, ¿qué es lo que es? Por como está definido el B1, esto va a ser f de, ¿qué cosa? 1 partido la raíz cuadrada de f de W1, W1, multiplicado por el W1, y acá al lado derecho lo mismo, 1 partido la raíz cuadrada de f W1, W1, multiplicado por el W1, ¿sí o no? ¿Está bien eso? Sí. Sí. ¿Está muy perdido? Ya, bueno. Ya, pues, este loco que está acá es un escalar nomás, pues. Este y ese. Son escalares nomás. Entonces, como son escalares, puesto que la f es forma bilineal, tú los sacas para afuera, ¿cierto? Esos escalares los sacas afuera porque es una forma bilineal, entonces te va a quedar 1 partido la raíz cuadrada de f de W1, W1, esto es lo mismo, multiplicado por f de W1, y acá lo mismo, que está aquí. ¿Sí? Y Sí, sí, después sí, sacáis sí. la segunda coordenada. Y después sacáis la segunda coordenada, efectivamente. Y te va a aparecer este mismo loquito. Voy a borrar eso. Te va a aparecer al final, ¿qué es lo que va a quedar? Si sacáis la segunda coordenada, te va a quedar acá f de W1, W1, y acá te va a aparecer este objeto al cuadrado. ¿Sí? Ujú, 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 ujú. Si sacáis los dos escalares, te va a aparecer esa raíz al cuadrado, ¿cachai? Y te queda la raíz al cuadrado, eso es lo mágico. Como queda una raíz cuadrada al cuadrado, te va a quedar simplemente f de W1, W1, multiplicado por f de W1, W1. Y eso lo forzamos, efectivamente da un 1. Oh.
¿Ya? Por eso se elige ese específicamente, porque esa es la ponderación, esa es la normalización que se ocupa para que f de B1 con B1 sea 1. Lo mismo pasa con el B2, B2, B3, B3, B4, B4, B5, B5. Hasta que llegas al f de BR con BR. Después vienen puros ceros. ¿Ya? Entonces, la base, resumo todo, porque al final, vuelvo a escribir eso, la base que uno escogió, tú tenías ahí el B', que era la base que te daba el teorema anterior, se formaba por puros Ws, y luego tú formas un V que se genera así, como B1, B2, hasta un B sub R, y después vienen los mismos Ws. ¿Ya? Y estos loquitos de aquí, que son los donde la diagonal son puros 1, se definían así. Po. Los BI son 1 partido la raíz cuadrada de FWI, WI por WI. Listo. Esa es la demostración. ¿Preguntas? ¿Dudas? Esos B1 y B2 se pueden definir así porque al final le estoy agregando un escalar nomás al W, ¿cierto? Sí, claro, es lo mismo. Solo que estáis multiplicándolo por un escalar, sí. Ya, entonces se podría haber dicho, no sé, de una forma distinta, en vez de poner como definir esa base B, o poner, ya le agregamos este escalar al lado porque sí, porque queremos. Sí, pero ese escalar es específico para que en la diagonal aparezca un 1, ¿cachai? Por eso no es cualquier escalar, pues ese y ningún otro. Ya, ya vale, ya. En el Hoffman, yo había leído esa cuestión. ¿Ya? Salía algo de que se usaba esa raíz por el tema de que se trabajaba en C. Sí, claro. Sí, este es un detalle que no he mencionado. Lo voy a comentar ahora que ya terminamos la demostración. ¿Por qué en la hipótesis es necesario que el cuerpo de base sean los complejos y, por ejemplo, no podrían ser los reales o los racionales? ¿Por qué así? Porque esta raíz cuadrada es compleja. Esta es una raíz cuadrada compleja. ¿Por qué? Voy a borrar esta parte de acá. Porque esto no es difícil de entender, pero mira, tú tienes esto, raíz cuadrada de f de wi, wi. Este objeto, voy a encircular solo lo que está acá adentro. El f de wi, wi es un elemento que vive en el cuerpo, ¿cierto? La forma bilineal va a parar al cuerpo de base. Sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que el cuerpo de base fuesen los reales y no los complejos, esto podría ser un número negativo, ¿cachai? Y te queda la raíz cuadrada de un negativo. Lo que significa que toda esta raíz se te escaparía del cuerpo base, pues pertenecería a los complejos. ¿Sí? Claro. Por eso, si tú te aseguras que el cuerpo de base desde ya son los complejos, entonces la raíz cuadrada de cualquier complejo está bien, pues, porque sigue perteneciendo a los complejos. Ya. ¿Ya? Por eso el teorema vale solamente en C. Ya. Igual, después en el Hoffman, y de hecho se los voy a comentar, porque después en el Hoffman, y viene otro teorema más, que se muestra qué ocurre realmente si es que sacamos los complejos y lo ponemos en el cuerpo de los reales, por ejemplo. Hay un teorema análogo, que es súper parecido, pero en el mundo de los números reales, no de los complejos. Y ahí ese es el otro teorema que tienen que conocer, que la demostración es igual a esta. Es igual a esta. Solo que se añaden un montón de cosas más que no se las voy a mencionar. Pero lo que ocurre es que lo mismo, si tienes un B, pero ahora que sea un R espacio vectorial, de dimensión n,
y tiene una forma bilineal simétrica. Tiene una forma bilineal simétrica de rango R. Entonces, lo mismo, existe una base formada por n vectores, base, tal que la matriz asociada es diagonal, pero en el caso de los números reales se le dice que además ocurre lo siguiente, que f de bi, bi es más menos 1. Para todo y menor o igual que r. ¿Se entendió el teorema? ¿Lo entienden? Si lo leen así nomás. Sí. Ya, la diferencia entonces con el teorema anterior, esto es casi igual, es súper parecido, pero ahora la diferencia es que en la diagonal no van a aparecer puros unos, sino que también aparecen menos unos. Aparecen unos y menos unos. Y después son puros ceros, igual que antes la diagonal, son puros ceros. Y esa es la diferencia en el caso en el cuerpo de base sean los reales. ¿Ya? Si son complejos, tú te puedes asegurar que al tiro en la diagonal son puros unos. Y si son reales, no, porque ahí aparecen también menos unos. Y el teorema, de hecho, es mucho más específico, te da como muchas más especificaciones. Si tú lo lees del Hoffman, después dice mucha más información, pero no se los voy a mostrar eso porque no lo encuentro tan necesario. Estoy viendo la demostración y es súper larga. Es súper larga porque el teorema tiene otra parte después, pues dice más aún se cumple tal cosa. Y de hecho esa demostración entrega una información re interesante. Pero me voy a saltar harto de eso. Porque si tú ves la demostración es la misma de antes, pues. De hecho, esta misma cuestión fue la que leí, y bueno, ¿Ya? que no entendía la primera, obvio. ¿Ya? Para hacer el ejercicio 2, el 3 parece que era, cuando teníamos el S ortogonal, ¿Ya? había una Ah, propiedad de las dimensiones. sí, tienen razón, claro. Pero Claro. caché de que como que lo leí y dije, ya, no tiene que andar por aquí la cosa. Igual no. No muy alejado, no muy alejado. Claro. Igual no, mejor no. Ya, listo. Quiero que vean la demostración de este teorema, que es lo mismo que hicimos recién, es lo mismo. Ya, súper cortito, ¿no? 5 minutos. Mira, tú sabes que del teorema anterior, tú sabes que existe una base B', de nuevo, lo mismo, que son puros Ws, que hacen que la matriz asociada sea diagonal. Tú sabes eso. Y entonces, si quieres fabricar puros unos o menos unos en la diagonal, hay que hacer lo mismo de antes, como ponderarlo, como normalizarlo por algo. Nada más. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se eligen los BI de modo que aparezca esto ahora. Antes era esto, la raíz cuadrada WI, WI, multiplicado todo esto por el WI. Pero como estamos en los números reales y no podemos hacer esa raíz cuadrada así como así, lo que se hace es colocar acá un valor absoluto. Pum, pum. Ah, maravilloso. Asegurado. Y eso es todo. Listo. Entonces,
Claro, y la base que tú formas es la misma de antes, pues B1 hasta B sub R y después WR menos más 1 hasta WN. Eso es toda la demostración, es súper corto, es lo mismo de antes. ¿Alguna duda? No, sí está bien. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí, sí. Ya. Sí. Ya, pues vamos a quedar aquí nomás entonces. Yo tengo una duda de la tarea. Dime. En la pregunta 2, la B, dice, demuestre si B es de dimensión finita, W es subespacio de B y F es simétrica no degenerada. Entonces, y nos ¿Ya? da la... Sí, ese es un teorema, de hecho. Les pedí demostrar un teorema. Sí, de hecho sí, por eso mismo. Ajá. Pero esto no tiene nada que ver con el S, ¿cierto? No ¿Cómo es así? cierto. Es que como sale el W, no es el S. Pero mira, fíjate que después aparece en algún momento, dice, la dimensión de B es igual a la dimensión del W más la dimensión del complemento ortogonal, Sí, ¿cierto? pues, Pero ese complemento ortogonal está definido desde la F, po. que sería lo de arriba. Claro, porque de hecho arriba está la definición explícita de qué es el complemento ortogonal. El complemento ortogonal se define desde la forma, pues, desde la F. Ya. Por eso la F es importante también, pues. Sí, yo me confundo, o sea, me causaba un poco de confusión el hecho de que cambió W, porque arriba en la pregunta A había demostrado de que ese era su espacio. Claro. Entonces, al final es como lo mismo, ¿no? La dimensión de S más la dimensión del S ortogonal podría ser, Ya. o quizás ahí me voy para otro lado. Lo que pasa es que, a ver, no sé, no entiendo bien la confusión, pero lo que creo que entiendo es, voy a usar la pizarrita. Es que en un cierto momento tú tienes esto, tienes una S que es un subconjunto del V, y ¿Sí? un subconjunto cualquiera. Si tú tomáis el complemento ortogonal de este loco, este siempre es un subespacio. Ya, Ese es el sí, primer ítem. Ya. Pero una cosa es considerar el complemento ortogonal de un subconjunto cualquiera, y otra cosa es considerar el complemento ortogonal de un subespacio. ya, ¿Cachai? Entonces el ya, sí. ítem B hace alusión a esto. Ya, entonces no tengo que seguir viendo, o sea, no tengo que seguir viendo tanto el S, sino ya lo de la derecha. Sí, Mm, porque según la misma definición, ¿qué es este objeto? El complemento ortogonal del W. ¿Qué sería esto? Son todos los B en B, tales que f de b, w es 0 para todo w en w. Eso sería la definición. Ese es el objeto que tenéis que trabajar, po. sí, no sé si sé. Ya, eso. Hay que ver el tema de los kernel, derecha, izquierda. Sí, también, sí, claro. De hecho, en una clase vimos algo muy, bueno, vimos exactamente ese, el W ortogonal, Ujú, claro. pero lo hicimos con suma directa, Sí, es prácticamente lo mismo. sí. Más o menos. Más o menos, sí, más o menos. Es parecido, pero no es lo mismo. Pero bueno, sí se parece harto. Igual cualquier cosa me escribí al correo, igual tú antes, si lo necesitan.